Si se sabe que las tensiones en el cable AB, ¿cierto? Ubiquen el cable AB y el cable AC, son de 425 y 510 libras respectivamente. Determinen la magnitud y la dirección de las resultantes de las fuerzas ejercidas en A y las fuerzas ejercidas sobre el punto A por los dos cables. Entonces me piden allá la resultante de dos fuerzas en 3D. Esa resultante me dicen que está sobre el punto A. Entonces miremos, en mi sistema como lo tengo configurado, hay dos cuerdas que están sosteniendo esa tabla, digamos. Si la están sosteniendo, entonces sobre el punto A se está aplicando fuerza en esta dirección. A esta la vamos a llamar la fuerza AB. Pero sobre el punto A también se está aplicando fuerza en la dirección de AC, la cuerda está aplicando fuerza. Entonces la voy a llamar la fuerza AC. Y me piden hallar las resultantes de esas dos fuerzas sobre el punto A. Entonces lo que voy a hacer es sumar los vectores o sumar la fuerza AC más la fuerza AB, ¿cierto? El orden ahí no importa, para hallar la fuerza resultante sobre A. Eso es lo que vamos a hacer. Solo que lo vamos a hacer en 3D. Para hacerlo en 3D, pues lo único que necesito es que cada fuerza la exprese, o cada vector voy a hacer lo siguiente. Miren, este es el vector A. Cada vector lo voy a expresar como su componente en X por el vector unitario Y, más su componente en Y por el vector unitario J, más su componente en Z por el vector unitario K. Así voy a expresar cada una de las fuerzas. ¿Para qué? Después, cuando tenga la otra fuerza, supongamos que tengo otro vector, la teoría me dice eso, que usted tiene el vector A ya expresado en componentes IJK, y el vector B exactamente lo mismo, le hallo sus componentes. Entonces cuando yo necesito sumar el vector A, pues acá el vector A más el vector B, pues simplemente lo que hago es sumar la AX más la BX y al resultado de eso le coloco Y. Sumo la AY más la BY y al resultado le coloco J. Y sumo la AZ más la BZ más la BZ, aquí es B, ¿no? Sumo la BZ, la AZ más la BZ y al resultado que le colocamos K. Y este A más B nos da nuestro vector resultante. Así lo voy a hacer, solo que con A y B no, con las dos fuerzas que me dan en el ejercicio, con la fuerza AB y con la fuerza AC. Listo, entonces necesito expresar cada fuerza de esta forma para poder hacer la suma y para poder hallar la resultante en 3D. Entonces empecemos. Bueno, entonces empiezo dibujando los ejes coordenados donde están. Entonces miremos, nuestro eje X, vea que todos arrancan de O. Nuestro eje X es este y esta es la parte positiva del eje X. Nuestro eje Y es este y esa es la parte positiva del eje Y. Nuestro eje Z y es la parte positiva del eje Z. Las partes negativas normalmente se dibujan con líneas punteadas. Eso es Z, eso es X negativo. Eso es Z negativo y hacia abajo me queda Y negativo. ¿Listo? Bueno, fíjense que ninguna de las dos fuerzas están en el origen. Cuando yo no tengo una fuerza en el origen y tengo que expresarla en componentes IJK, para hallar un vector, cualquier vector, llámese el vector A, en componentes IJK, a partir de dos puntos, entonces lo que se hace es hacer llegada menos salida. Bueno, pero ¿qué es eso de llegada menos salida? Entonces, mi vector A, vamos a hacerlo aquí, mi vector A es un vector en el espacio. Voy a dejar cualquier vector acá. Mi vector A, un vector en el espacio.
Si es un vector en el espacio, ese vector tiene un origen, tiene una llegada en el espacio. Voy a decir que salió del punto R y llegó al punto S. Pero el punto R en el espacio tiene una coordenada x1, y1, z1. Y el punto S en el espacio tiene una coordenada diferente, x2, y2, z2. Ahora, ¿cómo voy a formar mi vector? Entonces, llegada menos salida. Pero la llegada menos la salida es que el vector, este es nuestro vector A. Entonces, nuestro vector A va a ser igual. Llegada en X. ¿Cuánto vale la llegada en X? X2. Menos salida en X. ¿Cuánto vale la salida en X? X1. Y al resultado de esta resta le voy a colocar Y. Más, siempre voy a colocar un más ahí. Mi llegada en Y, Y2, menos mi salida en Y, Y1. Y al resultado le voy a colocar una J. Más, siempre más ahí. Mi llegada en Z, Z2, mi salida en Z, Z1. Y al resultado una K. Y fíjense, ahí va a quedar mi vector con componentes IJK, que es lo que necesito para poder sumar los vectores en 3D. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo en práctica con los vectores que tengo allá. Entonces fíjese, lo primero que tengo que hacer es establecer las coordenadas de los puntos. Establecer dónde está la llegada, dónde está la salida. ¿Dónde está la salida de ambos vectores? En el punto A. Entonces vamos a establecer las coordenadas del punto A. Fíjese, para llegar al punto A voy a hacer lo siguiente, mire, para que ustedes lo vean. Salgo del origen y voy a caminar esta distancia. Estando ahí, voy a subir. Y fíjense que ya llegué a mi punto A. Luego, vamos a ver cuánto caminé en primera instancia. Esta primera caminata, ¿de cuánto fue? 40 dice arriba, ¿cierto? 40. ¿Sobre qué eje me estaba moviendo? Sobre eje X. O sea, que las coordenadas de mi punto A son 40, siempre se coloca primero la X, 40 en la X. ¿Cuánto en la Y? La Y es subir, ¿no? El eje Y es el vertical, es subir. ¿Subir cuánto? 45, eso está en pulgadas, ¿no? Y en Z es, si veo el plano XY, o si veo la pared XY ahí, ¿cuánto me fui? O bien hacia acá o bien hacia allá. Nada, ¿cierto? No me moví, sino que me quedé en esa pared. O sea que en Z, ¿cuánto? 0. Esas son las coordenadas de donde salen ambos vectores. Ahora, las coordenadas del punto B. ¿Cómo hago para salir de O y llegar a B? Aquí me dicen la coordenada en X es menos 40, sí. Recuerden que en X estamos moviéndonos hacia el lado negativo de las X, no hacia allá, que es el lado negativo de las X. Acá el punto A, entonces menos 40. Muchas gracias. Menos 40. Bueno, para el punto A. Ahora sí vamos para el punto B. Recuerden que salimos de O a llegar al punto B. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente caminamos en esta dirección y ya llegamos a B. Luego, ¿qué coordenadas va a tener B? ¿Cuánto caminó usted? 60. ¿En qué dirección caminó los 60? En Z. O sea, 60 en Z. Y ya llegó, ¿cierto? No tuvo que moverse, ni subir nada, ni caminar en X, nada. ¿Sí o no? Y ya, esa es la coordenada del punto B. Falta la coordenada de ¿quién? Del punto C. Entonces el punto C. Vamos a llegar al punto C caminando, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Salgo de O, pero voy a caminar en dirección de Z. ¿Cuánto? Los mismos 60. Pero 60 en Z, ¿cierto? Una vez que llego ahí, pues me dirijo a C. Desde B me puedo dirigir a C. ¿Cuánto caminé? 60 también, son estos 60, ¿no? 60 ¿en qué dirección? En X. Y hacia el lado positivo, ¿no? Fíjense que íbamos caminando en dirección del eje X positivo. Esta línea
es paralela al eje X y va hacia la parte positiva. ¿Cuánto subí? Subí 0, ¿no? Porque me quedé sobre el plano, sobre el piso del plano, sobre el plano XZ. No subí nada. Y esta es la llegada, ¿no? Pero la llegada del vector AC. Entonces ahora sí voy a formar los vectores. Entonces me ayudan, por favor. Ojo, voy a formar el vector que va de A hacia B. Y se lo voy a dibujar. Tengan cuidado con una cosa acá. El que voy a formar es este vector, miren. Ahí lo estoy dibujando. El vector que va desde A hacia B. ¿Cómo formo el vector que va de A hacia B? Llegada menos salida. ¿A dónde llegamos? A B. ¿Saliendo de dónde? De A. Pero empiezo por la X. En X, ¿a dónde llegué en B? 0. Menos. ¿De dónde salí en X? Menos 40. Ojo con los signos que aquí le toca colocar 0 menos 40. Y al resultado dijimos que le colocábamos Y. Luego colocábamos más. Abro paréntesis. Llegada, seguimos con la J, ¿no? O sea, con la Y. ¿Llegué en qué? En 0. ¿De dónde salí? De este 45. O sea que me toca 0 menos 45. Y al resultado que le colocamos, J. Más el siguiente. Llegamos a 60. Menos, ¿de dónde salimos? De 0. Y al resultado que le colocamos, K. Luego el vector que va de A hasta B es igual a ¿quién? 40 en I menos 45 en J más 60 en K. ¿Hasta ahí estamos? Ese es el vector que va de A hasta B. Pero fíjese que yo no necesito el vector que va de A hasta B. Necesito es el vector fuerza. El vector F de AB, el vector rojo. Y necesito expresarlo en componentes IJK. Entonces, mire, para poder hacerlo, el vector fuerza que va de A hasta B, voy a expresarlo como un vector que se llama el vector unitario AB por la magnitud de la fuerza AB. ¿Listo? El vector fuerza, el set rojo que va de A hasta B, vector unitario AB por la magnitud de la fuerza AB. ¿Conozco la magnitud de la fuerza AB? Sí. En el problema me dicen, la fuerza en el cable AB es de ¿cuánto? 425. O sea que este valor lo conozco, vale 425 libras, ¿cierto? Lo que no conozco es el unitario. Entonces, ¿cómo voy a hallar el unitario? Resulta que todo esto que hice acá fue para hallar el unitario que va de A hasta B. Bueno, ¿quién es el unitario? Entonces, fíjense en este vectorcito que vamos a trazar, vectorcito amarillo. Bueno, voy a borrar esto acá para que no nos confundamos. Bueno. Únicamente vamos a dejar las dos fuerzas ahí. Listo. Coloquémoslas. Ahora sí. Entonces les decía que voy a dibujar un vector en amarillo, mírenlo. Ese vector que les acabo de dibujar en amarillo mide 1. Una unidad nada más, su magnitud es una unidad. Pero va en la dirección del cable AB y va en la misma dirección de la fuerza AB. Se llama el vector unitario que va de A hacia B. Y ese vector unitario se halla, el vector unitario de A hacia B, se halla dividiendo el vector AB entre la magnitud del vector. Eso es,
El vector que va de A hacia B ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Cuánto es? 40 en I menos 45 en J más 60 en K. Sobre la longitud de este vector, ¿cuánto es la medida que hay desde A hasta B? No sabemos qué medida, nos tocaría con un metro para poder medir. O, fácil, la longitud de ese vector se halla como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, o sea, 40 al cuadrado menos 45 al cuadrado más 60 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 85. Luego, ahora miren lo que voy a hacer. Voy a separar, voy a decir 40 sobre 85 en I menos 45 sobre 85 en J más 60 sobre 85 en K. Y voy a hacer esas divisiones y voy a decir que el vector unitario que va desde A hasta B es igual a, entonces eso me da decimales, ¿cierto? 0, ¿cuánto me dio el primero? 40 y qué? 0,47 en la I menos 52 en la J más 0,70 en la K. ¿Sí? 0,70 el último. Listo. ¿Quién es este vector que acabamos de hallar? El unitario AB. ¿Y para qué necesitábamos hallar el unitario AB? Miren acá, para multiplicar por la magnitud de la fuerza y así tener expresada la fuerza AB como un vector. Entonces voy a hacerlo. Voy a decir, la fuerza AB como vector es igual al unitario, o sea, a 0,47 I menos 0,52J más 0,70 en K por la magnitud de la fuerza. ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza AB? 425 libras. Entonces aquí por 425 libras. Bueno, esto es por. ¿Cómo se multiplica ahí? Pues ese 425 por cada una de las componentes. Luego la fuerza AB es igual a 200, ¿cierto? De pronto con los decimales que nos comimos, 200 en I menos, ¿cuánto? Menos 221 en J más 297,5 en K. Fíjese lo que acabé de hacer. ¿Qué es esto? La fuerza AB en componentes I, J, K. Este es el valor de cada una de las componentes de la fuerza, mire. Y estoy trabajando con los vectores. Recuerde que el vector I es unitario I, ¿no? Es este, un vector que mide 1 y que va en dirección del eje X. El vector unitario J, un vector que mide 1 y va por el lado de la Y, ¿no? Por el lado del eje Y. Y el vector unitario K, un vector que mide 1 y va en dirección de Z. Entonces lo que acabé de hacer es coger la fuerza AB y expresarla en componentes como si estuviera aquí en el origen. Como si ese vector estuviera aquí en el origen, como si lo hubiera trasladado allá al origen, y estas son las componentes del vector, miren. Ahora necesito hacer exactamente lo mismo ¿con quién? ¿Con la fuerza qué? AC, con la fuerza que va de AC, esta fuercita. Por lo tanto, también me toca hacer llegada menos salida. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a borrar, únicamente voy a dejar aquí la fuerza ya, el resultado que es lo que necesito, fuerza AB igual, entonces aquí necesito ese resultado, lo demás lo vamos a borrar. Bueno, entonces para la fuerza AC, recuerde, primero que es el vector que va de A hacia C, ¿sí o no? Voy a dibujárselo en morado acá igual. El vector que sale de A y llega a C.
Y recuerde que es llegada menos salida, pero yo de una vez voy a colocar los resultados del vector. Entonces el vector que va de A hacia C igual a, estamos llegando en 60, menos, ¿de dónde salimos? Salimos de menos 40, ¿no? Entonces aquí menos 40. ¿Cuánto me da 60 menos 40? 100, ¿cierto? Y al resultado que le colocamos, 100 en I. Listo. El siguiente, ¿llegamos a qué? A 0. ¿De dónde salimos? De 45. O sea, será 0 menos 45. ¿Cuánto es 0 menos 45? Pues menos 45. Al resultado en J. El siguiente, llegamos a 60. ¿De dónde salimos? 0. Entonces 60 menos 0, ¿cuánto es? Positivo, ¿no? Entonces más 60 en K. Ese es el vector que va de A a C, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos ese vector? Para hallar el unitario, correcto. ¿Cuál unitario? El unitario que va de A a C. Vector unitario que va de A a C. Entonces, ¿cómo es que se halla el vector unitario que va de A a C? Como el vector, ¿cierto? 100 en I menos 45 en J más 60 en K. Fíjese que cuando usted ya sabe la teoría ya puede hacerlo más rápidamente. Sobre la magnitud de ese vector. ¿Cuánto es la magnitud de ese vector? 100 al cuadrado más 45 al cuadrado. ¿Por qué no coloqué el menos ahí? Porque al elevar al cuadrado me da el positivo, ¿sí o no? Más 60 al cuadrado. ¿Cuánto nos dio este radical? 125. Y ahora, como siguiente paso, recuerde que divido 100 entre 125, ¿cierto? Y eso me da 0,8 en la I menos 0, ¿qué? 46 en la J, perdón, 36 en la J, más 0,48 en la K. Y este es el vector unitario que va de A a C. Pero ese vector, recuerdo que lo necesito es porque voy a expresar la fuerza AC como el vector unitario que va de A a C por la magnitud de la fuerza AC, ¿no? Para que me quede ya como vector la fuerza AC. Entonces voy a decir, la fuerza AC es igual a 0,8 en la I menos 0,36 en la J más 0,48 en la K, que multiplica ¿a quién? La magnitud de la fuerza que me la dan en el problema, la fuerza que va de AC, me dicen 510 libras. Entonces aquí por 510 libras. Listo. Y entonces la fuerza AC nos dio 408 en I menos 183,6 en la J más 44 exactos, 8 en K. Y estas son todas libras, ¿no? Esa fuerza está expresada en libras. Y fíjense lo que acaba de encontrar, la otra fuerza en componentes IJK. ¿Cómo voy a sumar las dos fuerzas? Pues voy a colocarle una vez aquí abajo la fuerza AB, ¿no? Entonces la voy a reescribir. Listo, ahí reescribí la fuerza AB. Entonces ahora, ¿cómo sumo esas dos fuerzas para sacar la resultante? Componente a componente, ¿no? Entonces la resultante es igual a 608 en I menos... ¿Menos qué, perdón? Menos 404,6 en J más 542,3 en K. Es el valor de la resultante de esas dos fuerzas. Si la dibujáramos, ahí gráficamente se ve que la fuerza resultante lleva como esta dirección, mire, más o menos como así, saliendo del punto A. Esta sería la resultante. Y esas son las componentes de esa fuerza resultante. Esta es la fuerza que actúa sobre el punto A.
pero normalmente yo necesito es la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿cómo hallo la magnitud de la fuerza resultante? Con raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 608 al cuadrado más 404,6 al cuadrado más 542,3 al cuadrado. O sea que la resultante, la magnitud de esta resultante es igual a 600, ¿coma qué? Bueno, 677 libras, ¿no? Libras. Y la dirección de esta resultante, entonces recuerde que para la dirección nos toca dar los tres ángulos. Y los ángulos son teta x, ¿se acuerdan? Que se hallan con los cosenos directores. Entonces teta x igual a coseno a la menos 1 de el valor de la componente en x, que es esta, ¿no? La componente de la resultante es 608 sobre la magnitud de la fuerza, 677. Ese es el ángulo teta x. El ángulo teta y es coseno a la menos 1. Bueno, me dicen que aquí hay un error, que esto no es 677, que está mal en la calculadora, que es ¿cuánto? 909,6. Luego acá también nos cambia, ¿cierto? 909,6. ¿Listo? Bueno, entonces este nos queda que coseno a la menos 1 de menos 404. Ahí nos toca colocar el signo. Menos 404,6 sobre 909,6. ¿Listo? Y el ángulo teta z, que es el valor de la componente en z, que es 542,3 sobre 909,6. Bueno, como estos son libras y estos son libras, obviamente no los escribí porque se van a cancelar, ¿cierto? Ah, bueno, pero aquí es teta z, me faltó, ¿no? Aquí teta z es igual a coseno a la menos 1 de esos valores. Bueno, ya hicieron las operaciones mis estudiantes en las calculadoras y el ángulo teta x les dio 48,05 grados. El siguiente les dio 116,40 y qué? 41 grados. Y el último les dio ¿cuánto? 53,4 grados. Bueno, fíjense, ¿por qué uno me dio más de 90? Exactamente el teta y, ¿por qué me dio más de 90? Fíjense que la resultante queda bajando, va en dirección negativa del plano XZ. Mire el plano XZ, ella va bajando. O sea que la resultante forma más de 90 grados con respecto al eje Y. Y por eso acá nos dio 116,4 grados. Vea que es importante tener el signo. Si usted se le olvida aquí este pequeño signo, le falla, ¿no? Entonces usted puede ir viendo el ángulo y puede ir viendo la dirección del vector si es lógica. Bueno, y con esto ya queda determinada la fuerza resultante sobre el punto A y la dirección de esa resultante.